Bien, en este video vamos a estudiar la resistencia de un conductor partiendo de una característica del material que es la resistividad. La resistividad es la cantidad de resistencia o de ohms por cada metro de dicho conductor. Y esta característica va a depender del material del que esté compuesto este conductor. Por ejemplo, si nuestro conductor fuese de aluminio, en esta tabla que tenemos aquí a la derecha vemos que la resistividad está dada como 2,8 por 10 a la menos 8. En el caso de que fuera de cobre, que es un conductor muy habitual, la resistividad está dada como 1,7 por 10 a la menos 8. ¿Qué significa esto? Bueno, la resistividad en primer lugar se describe con la letra Rho griega. Le vamos a poner la Cu del símbolo químico del cobre. Y según esta tabla está diciendo que es 1,7 por 10 a la menos 8 ohm por cada metro. Esta notación que está acá es una notación de tipo científica. Es para poder abreviar el número y no poner todos los ceros, porque este es un número muy pequeño. Pero si se quiere representar en forma decimal, se tiene que agregar, o más bien correr hacia la izquierda 8 lugares. ¿Por qué hacia la izquierda? Bueno, porque aquí tiene un signo negativo. ¿Por qué 8? Porque lo dice el exponente que está acá arriba. De esa forma nosotros podemos transformar un número de notación científica en un número con coma, que suele ser un poco más habitual. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros, el 1 y el 7. Es decir, hemos corrido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lugares a la izquierda. Y esto sigue siendo ohm por metro. Es decir, en un metro de conductor de cobre, suponiendo que la corriente entra por la izquierda, sale por la derecha, por ejemplo, en un metro nosotros tenemos 0,00000017 ohm por metro, o sea, es una resistencia realmente muy pequeña. Si hubiéramos tenido un más aquí, si hubiéramos tenido por ejemplo un más, lo que se hace es correr la coma hacia la derecha y sería un número muy grande. No es nuestro caso. Bien, entonces la resistividad está expresando cuánta resistencia hay por cada metro de conductor y dependiendo de cada material, por ejemplo, en el caso del aluminio, la resistividad es 2,8 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Esto lo estoy sacando de la tabla. Utilizo cobre y aluminio porque son los conductores más comunes que podemos llegar a encontrar. Entonces tendremos 0,00000 2, 4, 6, un 0 más, 2, 8 ohm por metro. ¿Sí? Esta sería la resistividad que tendría el aluminio. ¿Para qué me sirven estos valores? Bueno, si nosotros necesitamos calcular la resistencia de un conductor que se mantenga a 20 grados centígrados, ¿sí? Que se mantenga a 20 grados centígrados, nosotros tenemos que usar la siguiente ecuación. Resistencia será igual al producto entre la resistividad, ya sea de cobre o de aluminio, depende de qué material constituya el conductor, por la longitud del conductor dividido la sección.
de ese conductor. ¿Sí? Bien, veamos de qué estamos hablando. Se entiende que la longitud del conductor ahora es la longitud real del conductor. Si el conductor tiene 300 metros, bueno, será 300 metros. Si tiene 500 metros, será 500 metros. La sección que está acá abajo, la sección de un conductor, si el conductor es de tipo, es un conductor con sección circular, ¿sí? Normalmente lo es. Lo que nosotros buscamos es cuál es el área que queda encerrada dentro de este círculo. ¿Cómo se determina el área de un círculo? Bueno, se puede medir el diámetro, se puede medir el diámetro que tiene, se puede medir el diámetro, y la sección o la superficie será igual a pi por radio al cuadrado, donde el radio es la mitad del diámetro, ¿sí? O sea, el radio será el diámetro dividido 2. Entonces, medido el diámetro dividido 2, se encuentra el radio. El radio al cuadrado multiplicado por el valor pi, recordemos que pi es 3,14, nos va a dar el valor de la sección del conductor. O en otras ocasiones solemos tener la sección del conductor porque son secciones estándares, las secciones de los cables. Normalmente son estándares. Ya vienen comercialmente una determinada sección. Entonces, conociendo la sección por cálculo o conociéndola por dato comercial, conociendo la longitud de ese conductor y el material del que está hecho, vamos a una tabla. Según el material, normalmente usamos cobre, usaríamos este valor, puede ser expresado de esta manera, lo ponemos en esta posición y hacemos el cálculo. Si es cobre, será ρcu multiplicado por la longitud del conductor dividido la sección. Esto nos va a dar finalmente en ohm. Es decir, ¿para qué sirve esta fórmula? Bueno, sirve para determinar cuántos ohm tiene de resistencia un determinado conductor. Voy a borrar esta parte para que tengamos más espacio. Y ahora vamos a hacer algún análisis con respecto a esta ecuación. Lo primero que tenemos que considerar, voy a cambiar de color, es el valor ρcu depende del material. El valor de la longitud del conductor va a depender de que se mida el conductor o se estime cuál es la longitud de la línea que se está calculando. Pero fíjense, si el material, en vez de hacerlo de cobre, lo hago de aluminio, se ve claramente, acá está en el mismo orden, a la menos 8 los dos. Entonces, si miramos estos números, este es 2,8 y este es 1,7. Como están en el mismo orden, o sea, tienen la misma cantidad de lugares corridos de la coma, el aluminio claramente tiene más resistencia que el cobre. Entonces, si el material lo cambio de cobre a aluminio, entonces la resistencia será un poco mayor. Ahora, si yo aumento la longitud, considero, por ejemplo, siempre el mismo material, cobre, pero aumento la longitud, mientras más aumente la longitud del conductor, cuando haga mis cuentas, este valor crece, entonces quiere decir que la resistencia también crece cuando haga mis cuentas.
Ahora fíjense qué pasa, y acá cambio de color, con la sección. Supóngase que este valor multiplicado por este ya nos da un número, vamos a poner como alguna especie de ejemplo, 0,0010, no importa, 18. Por, o en realidad dividido S. Vamos a suponer que a S todavía no lo calculé. Si yo a S lo calculo y me da, por ejemplo, 100, cuando haga esta división me va a dar un determinado número. Pero si después calculo con otro conductor, y esta sección me da 10, por ejemplo, me da 10 en el segundo cálculo, cuando yo haga 0,018 dividido 10, me va a dar más grande que el resultado anterior. Y si lo que hago es dividirlo no por 10, sino por ejemplo, por 1, o sea, si mi sección se achica, me va a dar todavía más grande, me va a dar 0,018. O sea, a medida que la sección del conductor se achica, lo que yo tengo es una mayor resistencia. Esto es similar a un caño donde circula un determinado fluido, y si yo achico la sección, la estrangulo, claramente el fluido le va a costar más pasar por ahí. Entonces, a medida que el cable se hace más pequeño en su sección, o sea, tiene menos superficie para pasar la corriente, entonces la resistencia es mayor. Ahora, si yo aumento la sección, o sea, busco cables cada vez más gruesos, entonces la corriente tiene mejor paso. Es como hacer lo contrario. Es como rectificar este conducto. Entonces, al sacarle el estrangulamiento, el fluido pasa con mejor facilidad. En las instalaciones eléctricas ocurre algo similar. Si yo aumento la superficie de paso del conductor, entonces la resistencia se hace menor. Esas son las características que hay que tener en cuenta de la resistencia de un conductor. Es necesario contemplar que la sección de un conductor es sumamente importante en cuanto a los cálculos para poder determinar si el conductor es o no es útil para lo que nosotros queremos construir. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la resistencia de un conductor va a cambiar en función de la temperatura. O sea que la otra ecuación que tenemos en cuenta es R va a ser igual al producto entre ρ de 1 más alfa por delta T. ¿Qué es alfa? Bueno, alfa es un coeficiente. Es un coeficiente de temperatura, es el valor que tenemos acá, coeficiente de temperatura para la resistividad. Cada material tiene un coeficiente distinto. En este caso, es similar el aluminio y el cobre, pero por ejemplo entre cobre y hierro hay una diferencia. Entre plata y cobre también hay una diferencia, pequeña pero la hay. Bueno, entonces este coeficiente es un número que sale de esta tabla y que nos va a servir para calcular
¿Cómo reacciona el material cuando es calentado? El delta T representa una variación. Es una variación de temperatura. ¿Qué significa esto? Que el conductor en un momento determinado, en el momento inicial, vamos a suponer que tiene, no sé, 25 grados centígrados. Pero resulta que después de 3 horas, este conductor tiene 70 grados centígrados. Entonces el delta T lo que está representando es la diferencia entre esto y esto, es decir, 70 menos 25. O sea que el delta T, estamos hablando de 45 grados, si no saqué mal la cuenta, 10 menos 5, 5, 6 menos 2, 4, 45 grados. Es la diferencia que hay entre antes y después con respecto a la temperatura. ¿Qué nos permite hacer esto? Bueno, nos permite calcular la resistencia que vamos a tener a medida que se calienta un conductor. Esto es sumamente importante porque los calentamientos generan pérdidas importantes, generan pérdidas bastante importantes en las líneas de transmisión. Voy a borrar un poquito. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que el material que nosotros estamos trabajando es aluminio, ¿sí? Una línea de distribución de aluminio. El aluminio, si ya vemos que estamos hablando de aluminio, vamos a la tabla y ya encontramos como dato que su resistividad es igual a 2,8 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Y por otro lado de la misma tabla vamos a sacar que el coeficiente alfa es 3,9 por 10 a la menos 3. Este coeficiente no tiene, o sea, tiene como dimensión 1 sobre grado centígrado, ¿no? Acá no está muy clarito, es 1 sobre grado centígrado. Este cálculo entre paréntesis debe quedar sin los grados centígrados. Bien, entonces el otro dato que nos falta es cuáles son las temperaturas. Bueno, supongamos que la temperatura inicial sea 15 grados y la temperatura final después de cierto tiempo sea 80 grados. Entonces, ¿cuál es mi delta T? Mi delta T es 80 menos 15. O sea, 10 menos 5, 5, 7 menos 6, 65 grados centígrados. Ese es el delta T. ¿Y qué hacemos ahora? Bueno, para calcular la resistencia que vamos a tener que poner todos los números. O sea, este número que está acá, 2,8 por 10 a la menos 8. 1 es el 1 queda porque es parte de la fórmula, más alfa es 3,9 por 10 a la menos 3, y el delta T lo calculamos en 65 grados. Esto va a dar un resultado que va a ser en ohm por metro. Entonces, si queremos saber en una línea de 300 metros cuánta resistencia tenemos, bueno, además habrá que multiplicarlo por esos 300. Bien, les dejo como ejercicio terminar estos números
para ver qué es lo que va aquí adentro. En esta parte entonces del video vamos a realizar el trabajo práctico número 4, que va a consistir de hacer dos cálculos. En primer lugar vamos a considerar que en este circuito, ¿sí?, el conductor, no la resistencia, sino el conductor que conecta la fuente con la resistencia, tiene 135 metros de largo. Este circuito estaría simplificando eso. El conductor lo consideramos de aluminio y su diámetro, alguien midió el diámetro y dice que es de 6,4 milímetros. Se pide calcular la resistencia del conductor de este circuito, esta resistencia de este conductor. Para eso, bueno, hay que considerar que el conductor es circular y habrá que calcular la superficie circular considerando que el diámetro de este círculo es de 6,4 milímetros y su radio será de 3,2, por ejemplo. Una vez determinado eso, utilizaremos la fórmula correspondiente para determinar cuál es la resistencia de ese conductor. Si nos dan el material, nos están indicando dónde tenemos que buscar en la tabla cuál es la resistividad correspondiente. Si es aluminio, habrá que ver dónde está ese valor correspondiente. Se coloca ese dato más la sección más la longitud en la fórmula correspondiente y se determina la resistencia. En el mismo conductor, suponiendo que se calienta de 35 a 83 grados, se pide determinar cuál sería la resistencia total, ¿sí?, el punto este que está acá abajo. Volviendo para atrás y viendo cuál es la fórmula a aplicar, vamos a necesitar como dato el material. Sabemos que es de aluminio y por lo tanto vamos a la tabla y vamos a encontrar la resistividad y su correspondiente coeficiente. El delta T es la diferencia entre estas dos temperaturas. Y una vez calculado eso, después hay que multiplicar el resultado final de la resistencia encontrada por los 135 metros para calcular la verdadera resistencia de toda esa longitud.